Tarea 1. Máquina de estados y selección. Prototipos. Equipo conformado por Daniel Alfonso Valderrama Álvarez e Iván Fernando Vázquez López. En este ejercicio vamos a realizar un programa para leer el estado de 4 botones y controlar 8 LEDs. Si no hay un botón presionado, los LEDs se deben de apagar, y al leer los estados de los botones en cada iteración del bucle principal, los LEDs se van a actualizar de acuerdo con lo siguiente. Primer botón, enciende todos los LEDs. Segundo botón, realiza un parpadeo de todos los LEDs de 500 milisegundos. Tercer botón, enciende los LEDs en secuencia y orden ascendente. Y el cuarto botón, enciende los LEDs en secuencia y orden descendente. Aquí tenemos un diagrama de flujo para la máquina de estados, donde se indica el inicio y se configuran los pines de LEDs y botones. Se avanza empezando un bucle loop y la lectura de los botones. Si se presiona el botón 1, entramos en el estado 1, que son los LEDs encendidos. Si se presiona el botón 2, activamos el estado 2, que es para los LEDs flasheando. Al presionar el botón 3, entramos al estado 3, que es el encendido en orden ascendente de los LEDs. Y con el botón 4, en el estado 4, tenemos el encendido en orden descendente. Si no se presiona ningún botón, estamos en el estado 0, que son los LEDs apagados. Y así cumplimos con nuestro ciclo de la máquina de estados. Para eso, aquí tenemos la programación, donde empezamos por indicar el número de los pines donde se encuentran los LEDs conectados. De ahí tenemos los pines de los 4 botones, indicando el botón 1 para encendido de todos los LEDs, botón 2 para activar el flasheo de los LEDs, el botón 3 activa el encendido de los LEDs en orden ascendente, y el botón 4 activa el encendido de los LEDs en orden descendente. Declaramos unas variables como son el número de LEDs, para decir que son 8 LEDs. Tenemos una variable de current state que indican los estados: el 0 apagado, 1 encendidos, el 2 flasheo, 3 encendido orden ascendente y el 4 encendido en orden descendente. Tenemos una variable de current LED que es para indicar la posición actual del LED activo. Y tenemos unas variables que son para el flasheo, como un signed long previous millis, que es una variable de tiempo, const long interval, con esto indicamos los 500 milisegundos para el flasheo, y una variable como LED on, que es para indicar el estado de flasheo. Empezamos con el byte setup y pues indicamos ahí en el puerto serial que se inició el programa. De ahí se configuran los pines de LED como salida y los apaga al inicio. Aquí tenemos una configuración de los botones con resistencia interna pull up, para que al presionar pasen de high a low. Indicamos en el puerto serial que el programa está listo, y tenemos unas funciones como void apagar LEDs, pues para apagar todos los LEDs. Tenemos void encender LEDs para encenderlos todos. De ahí tenemos una función para detectar el botón presionado y cambiar el valor de current state. Esto para los 5 estados que tenemos de los botones. De ahí tenemos void LEDs para controlar el comportamiento de los LEDs. Aquí tenemos el tiempo actual de los LEDs. Y aquí comienza nuestra máquina de estados con switch current state. Con el case 0 tenemos apagar LEDs. El case 1 es para encender todos los LEDs.
El case 2 activa el flasheo de los LEDs, donde se trabaja con el intervalo definido, y la variable de LED on, donde se invierte el estado o el valor de los LEDs para encenderlos y apagar todos los LEDs. Con el case 3 tenemos el encendido en orden ascendente, donde pues se incrementa current LED para indicar la posición de los LEDs. Y case 4 tenemos el orden en encendido descendente, donde igual manera se apagan los LEDs y se hace un descenso en la posición de los LEDs. Terminamos con void loop, que es el ciclo principal que se repite con la función de botones, pues, donde se revisa si se presiona un botón, y LEDs, que es para ejecutar el estado actual. Aquí tenemos un microcontrolador ESP32S3 con 4 botones conectados y los 8 LEDs para esta tarea. Entonces comenzamos por presionar el botón 1 para que enciendan todos los LEDs. Con el botón 2 encendemos los LEDs con los 500 milisegundos de tiempo programado. Al presionar el botón 3 se nota un encendido de LEDs en orden ascendente, y al presionar el botón 4 se nota un encendido en orden descendente. Si no presionamos ningún botón, los LEDs permanecen apagados. Tarea 2. Máquinas de estado y estados combinados. En este ejercicio vamos a implementar un sistema de control capaz de interpretar y reaccionar a combinaciones de entradas simultáneas de 4 botones. Vamos a implementar un mínimo de 8 de los 16 estados disponibles con las siguientes configuraciones: un estado base donde ningún botón ha sido presionado, las 4 acciones para los botones individuales presionados, un mínimo de 3 acciones para combinaciones de 2 botones y un mínimo de acción para combinación de 3 botones. Aquí tenemos el diagrama de flujo donde se inicia el programa y se configuran los pines de entrada para los LEDs, botones, y se definen las variables. Se comienza leyendo los botones y se cuestiona si la combinación de botones detectadas cumple con las combinaciones determinadas. Si hay 0 botones presionados, pues los LEDs van a estar apagados. Si se presiona el botón 1, encienden todos los LEDs. Si se presiona el botón 2, los LEDs flashean con 500 milisegundos. Si se presiona el botón 3, encienden los LEDs de manera ascendente. Si se presiona el botón 4, encienden en orden descendente. Si se presionan el botón 1 y 2, los LEDs encienden flasheando a una velocidad de 400 milisegundos. Si se presionan el botón 2 y 3, flashean a 300 milisegundos. Y si se presionan el botón 1 y 3, flashean más rápido a 200 milisegundos. Y por último, con una combinación de los botones 1, 2 y 3, en la secuencia de LEDs prende 1 sí, 1 no, o sea, los LEDs pares, y con eso se repite el ciclo. Para eso aquí tenemos el código donde se comienza por definir los números de los pines para los LEDs y también los números de pines para los botones. Indicamos que tenemos 4 botones y 8 LEDs. Como variables manejamos una para el tiempo de flasheo de los LEDs. También tenemos current LED para determinar la secuencia de los LEDs. Current state
que es para saber el estado de la combinación de botones, y también el estado LED para determinar o para alternar los LEDs. Tenemos un intervalo de 500 milisegundos para el primer flasheo y empezamos con la configuración del programa en Void Setup, mostrando en el puerto serial un texto mencionando el inicio. De ahí configuramos los LEDs indicando que son salidas y que deben de estar apagados. De ahí configuramos los botones, determinando que son entradas. Avanzamos con Void apagar LEDs, que es la función para apagar todos los LEDs, y tenemos otro Void para encender todos los LEDs. De ahí tenemos esta función de botones combinados, que es para detectar las combinaciones de botones y devolver un número binario para representar esa combinación de botones. Entonces aquí en el ciclo o en el void loop empezamos por guardar la combinación de botones, y si cambia el estado de combinación se reinician los contadores, se apagan los LEDs para empezar con el switch, una combinación de botones que es la máquina de estados, donde el estado 0 pues no hay ningún botón presionado y están todos los LEDs apagados. En el estado 1, que es presionando el primer botón, se encienden todos los LEDs. En el estado 2, presionando el botón número 2, los LEDs flashean con el intervalo de 500 milisegundos. El botón 3 hace un encendido con orden ascendente. Con el botón número 4 hace un encendido con un orden descendente. En el estado 5 tenemos la combinación del botón 1 y 2, donde tenemos un flasheo a 400 milisegundos. Con el estado 6 tenemos la combinación de botón 2 y 3 para un flasheo de 300 milisegundos. Y con el estado 7 tenemos la combinación del botón 1 y 3 para un flasheo más rápido de 200 milisegundos. Aquí manejamos tres velocidades diferentes. Y por último tenemos el estado 8, que es la combinación del botón 1, 2 y 3 para hacer un encendido de un LED sí y otro no, o de LEDs pares. Aquí tenemos el microcontrolador y podemos empezar viendo la máquina de estados con el botón 1, donde encienden todos los LEDs. Botón 2 para que flasheen con 500 milisegundos programados. El botón 3 se aprecia un encendido de LEDs en orden ascendente, y con el botón 4 tenemos un orden de encendido descendente. La primera combinación son el botón 1 y 2 y tenemos una velocidad de 400 milisegundos. De ahí pasamos el botón 2 y 3, donde está un poco más rápido a 300 milisegundos. Luego tenemos la combinación del botón 1 y 3, donde se aprecia un poco más rápido a 200 milisegundos. Y por último la combinación de tres botones, botón 1, 2 y 3, donde podemos apreciar que se enciende un LED sí y un LED no. Tarea número 3. Registros. Realizar un sistema que permita con el botón 1 ascender en los LEDs el incremento binario representado con 8 LEDs. Si no se presiona nada, quedarse en ese valor. Continuar desde el último valor y desbordar al llegar al máximo posible. Con el botón 2, descender en los LED el incremento binario. Mismas condiciones que el botón 1. Último valor posible y desborde. Con el botón 3, limpiar el contador y volver al valor 0.
Aquí tenemos el diagrama de flujo donde se inicia y se configuran los pines para los LEDs, los botones y definimos variables. Empezamos con la función de actualizar LED y entramos a un bucle loop donde se leen los botones y el botón 1 hace un incremento en número binario, el botón 2 hace un decremento binario y con el botón 3 reseteamos el contador. Se checa la variable de actualiza LED que viene siendo el contador y guarda el estado anterior para repetir el ciclo. Aquí tenemos el programa donde se empieza por definir los pines de los LEDs e indicamos que son 8 LEDs. Tenemos la configuración del botón 1 para hacer el incremento, el botón 2 para hacer el decremento y el botón 3 para resetear el contador. Como variables usamos la variable de contador y pues los botones 1, 2 y 3. En Void Setup configuramos los pines para los LEDs indicando que son salidas y actualiza LED como nuestro contador. En el Void Loop hacemos la lectura de los botones y si se detecta que es descendente hacemos un contador determinando el desborde al pasar de la cuenta de 255. Igual para el decremento se hace un desborde inverso al llegar a los 255 nuestro contador y al detectar o presionar el botón 3 el contador se iguala a 0 para resetear. Se guarda el estado anterior y se termina con void actualiza LED, que es la función para actualizar los LEDs. Aquí está el circuito con la tarea número 3 donde presionamos el botón número 1 y se nota un incremento en número binario activando el encendido de los LEDs. Con el botón número 2 se puede apreciar el decremento en el número binario. Y si presionamos el número 3, botón número 3, se resetea. Y podemos apreciar que si decrementamos, se puede regresar al último valor y empezar el decremento. O si reseteamos, podemos empezar de cero el aumento en número binario.